Hola, soy Víctor Lozano y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. Y en este viaje nos acompaña Diego Cercovic, subgerente de segmento empresarial en RE/MAX Seguros. Diego tiene más de 10 años de experiencia liderando proyectos de innovación y digitalización bajo metodologías ágiles en sectores como consumo masivo, medios de comunicación, tecnología y seguros. Diego nos cuenta sobre la importancia del propósito como palanca para incentivar la integración de la agilidad en los procesos de transformación e innovación. Nos comenta las claves para preparar a las organizaciones para una mentalidad ágil, teniendo como foco la constante medición de los resultados. Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos, amigos? Una nueva edición de A Bordo del Nautilus. Esta vez estamos con Diego Cercovic. Él es un experto en temas de agilidad, temas de innovación. Viene desarrollando muchos proyectos dentro de las organizaciones donde ha estado, ahora también ya hace algunos años en RE/MAX, así que él nos va a hablar desde adentro, qué es lo que pasa, ¿no?, en todo este proceso de transformación que se vive dentro de organizaciones que suelen ser organizaciones que están muy de la mano con la gestión de datos, ¿no?, muy de la mano también con darle soporte al cliente, y además, siendo el Perú un país que cuesta mucho tener la cultura de seguros, ¿no? ¿Cómo es que finalmente todos esos desarrollos terminan impactando de manera importante en la experiencia que puedan tener los clientes, ¿no? Entonces, quiero darte la bienvenida a Diego. Muchas gracias por estar a bordo del Nautilus. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, en verdad, por invitarme. Yo, en verdad, encantado de poder participar y compartir un poco sobre este tema que es, en verdad, bastante interesante y de hecho yo diría que hoy en día en la coyuntura está casi vital, ¿no? Así es, ¿no? Y es vital porque hasta antes de este virus, ¿no?, que llegó para cambiar todo, ¿no?, gran parte de las cosas de cómo se hacían, ¿no?, dentro de las empresas, vino también como un acelerador, ¿no? Yo me imagino que ahora mismo ustedes lo viven de una manera bastante intensa, ¿no? Pero eso además, ¿no?, este proceso deja muchos aprendizajes, ¿no? Empezar con una pregunta me parece súper básica, ¿no?, para que nuestros oyentes puedan un poco tener tu definición, ¿no? Para ti la agilidad, ¿no? ¿Cómo integrarla dentro de una organización? ¿Cuáles son esos Dale. pasos que tú crees necesarios, no? Uh-huh. Ok, perfecto. O sea, mira, de hecho, como concepto general de la agilidad, yo creo que es la capacidad, ¿no?, que tienen las empresas, en este caso, de poder reaccionar rápidamente ante un entorno y un mercado que fuera de la coyuntura actual igual es cada vez mucho más dinámico y, digamos, se presentan oportunidades nuevas y nuevos competidores. Entonces, es esa capacidad de poder reaccionar, no solamente, o sea, más que reaccionar, estructurar, ¿no? Estar en la capacidad y tener una empresa estructurada para trabajar de manera rápida y eficiente con mucha información para la toma de decisiones acertadas, pero con la capacidad de virar, ¿no?, la estrategia si es que es necesaria, de una manera justamente rápida y con el menor impacto posible para la organización, ¿no? O sea, de hecho, ahí yo mencionaba este tema de trabajar con mucha información, que probablemente es un paradigma que por ahí he escuchado varias veces. Agilidad es tomar decisiones muy rápidas y eso a veces hace que no las tomes bien. O sea, efectivamente es tomar las decisiones bien rápidas, pero con mucha información para poder tomarlas bien.
Entonces, por eso Claro. ahí tienes que trabajar en muchos otros skills para poder llegar a esa capacidad, ¿no? Como organización. Ahora, ¿cómo integrarla y cómo empezar en todo caso? O sea, yo creo que la mejor manera de integrarla, y esto es algo que si no se hace así, creo que está destinado al fracaso la integración de agilidad en una empresa, es que esto se lo compre y lo promueva, lo comunique la alta gerencia, ¿no? O sea, los líderes de la organización. O sea, si la alta gerencia, para empezar, no es quien se compra el cuento de la agilidad, quien realmente lo impulsa y lo promueve, lamentablemente no va a calar nunca hacia abajo y los trabajadores no van a estar dispuestos a hacer ese cambio, ¿no? O sea, normalmente pues los colaboradores y nosotros como seres humanos preferimos nuestro status quo muchas veces y necesitamos pues primero que la gerencia lo compre y lo promueva, que sean ellos quienes realmente impulsan esto y luego vaya cascadeando de cierta manera hacia los otros niveles de la organización, ¿no? Otra cosa súper, súper importante para integrarlos es comenzar a lograr que la organización esté diseñada de una manera en la que la información fluya de la manera más rápida vaya la redundancia, ágil posible dentro de la misma organización. O sea, muchas veces la gran mayoría de empresas, sobre todo las tradicionales, terminan estando o teniendo una organización por silos, por unidades de negocio, cada uno ve por sus resultados, hasta incluso cada uno ve por sus propios KPIs, y no fluye información entre ellos, con lo cual efectivamente no te permite pues tener agilidad para reaccionar rápido ante un cambio, ante una nueva oportunidad, ¿no? Y otro tema súper importante para comenzar a integrar la agilidad dentro de la organización es, tienes que comenzar a medir tus indicadores y a medir a tu gente en base a agilidad. O sea, tienes que probablemente cambiar algunas maneras de medir algunos scorecards, ¿no? Que es la manera típica de medir para incentivar a que los trabajadores comiencen a adoptar la agilidad. O sea, si tú no comienzas a medirlos, va a ser mucho más lento y probablemente más difícil que se comience a adoptar, ¿no? O sea, de hecho, eso creo yo que son como que tres pilares bien, bien importantes, pero igual después ya te puedo comentar quizá un poquito más adelante algunas otras recomendaciones ya de cómo puedes lograr justamente eso, ¿no? Pero creo que a nivel de tu pregunta inicial, ¿no? Que es cómo integrarla, creo que tienes que partir primero por eso, ¿no? O sea, que venga de arriba y que se promueva y se comunique de manera adecuada, ¿no? El segundo punto súper importante es que comiences a estructurar tu organización para que la información fluya de la manera más rápida entre las áreas, ¿no? Y lo tercero es que comiences a medir a la gente de manera distinta, ¿no? Y comiences a meter los KPIs que tú quieras medir. Todo viene sobre todo por el objetivo principal y por el propósito, ¿no? De la compañía. Súper. Y ahora, claro, hablamos del tema de que la agilidad puede ser un elemento transversal, ayuda a diversas áreas, ¿no? La agilidad te puede servir para poder desarrollar nuevos productos escuchando al cliente, puede ayudar también para poder atender mejor al cliente, ¿no? Resolver mejor los casos, digamos, tener esas capacidades para finalmente, la redundancia también, tratar de ser más ágil. Si hablamos de cómo se conecta con la innovación, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo la agilidad puede ayudar a impulsar la innovación dentro de las organizaciones? Ya, sí, o sea, de hecho, a veces también ahí con todos estos nuevos términos suelen confundir que agilidad es innovación. Y no, pues no, o sea, la agilidad es una metodología, si quieres llamarlo de alguna manera, o varias metodologías que te permiten, como decía en un principio, reaccionar más rápido, ¿no? Parte de esa reacción más rápida creo que está obviamente de la parte
de innovación muy, muy metido, ¿no? Yo creo que como la agilidad impulsa sobre todo a la innovación en una empresa, primero es que uno de los principios de la agilidad es poner a las personas antes que los procesos, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a poner a las personas antes de los procesos, y en este caso el tema de personas, puede ser o el colaborador, si es un cliente interno, o sea, el cliente al final, sea el cliente interno o cliente externo, ¿no? Cuando tú comienzas a pensar que tu cliente es el centro de tu operación, el centro de las cosas que tienes que comenzar a hacer, y eso es uno de los principios de la agilidad, pues comienzas a ver, o sea, problemas, dolores en esos clientes que antes probablemente no te interesaba ni siquiera verlos, ¿no? Porque era más tradicional y es, oye, yo sé lo que tú necesitas y te lo doy, pero ahora los comienzas a poner un poco más en el medio, ¿ya? Yo creo que eso es algo súper importante del lado de la agilidad, que promueve muchísimo el tema de la innovación. Otro concepto súper rápido, que esto es más de una metodología ágil, tipo Lean Startup, es el concepto de prueba y error rápido, ¿no? Cuando hablamos mucho de este famoso MVP o Producto Mínimo Viable, en el cual, ok, no te gastes pues de una manera tradicional en 6 meses en desarrollar un proyecto o un producto, sin antes incluso haberte consultado al cliente, lanzarlo y darte cuenta que los 6 meses fueron al agua porque no tuvo éxito, ¿no? Entonces comienzas pues a trabajar de manera iterativa y sacas un primer producto chiquito, MVP, la cosa es que se entiende el concepto, que funcione, no en toda la capacidad, y luego vas iterando de la mano con el cliente, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante para la innovación. Otro tema importante de la agilidad es que uno de los principios también es la diversidad de equipos, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con agilidad, una de las cosas importantes es que tus equipos sean diversos, no tengas diversidad de funciones, de edades, de pensamientos, ¿no? Entonces, esa diversidad te permite, pues, un flujo de ideas muchísimo más grande y más amplio que cuando comienzas a trabajar o trabajas solamente en áreas, ¿no? Entonces, cuando antes el diseño del producto era solamente función de desarrollo de producto y el marketing era función solo de marketing, entonces terminabas teniendo a diseño de producto que diseñaba algo y marketing que lo comunicaba como ellos quisieran y no conversaban entre ellos o no lo creaban de manera conjunta, ¿no? Entonces cuando ya comienzas a tener equipos multidisciplinarios, que es algo muy importante en la agilidad, esta diversidad pues te ayuda pues a un flujo de creatividad y de información mucho mayor. Eso pues promueve muchísimo también el lado de la innovación. Ya, pensando en, de repente, mencionabas en la primera pregunta, ¿no? Si los jefes, digamos, si la alta directiva no se compra este tema o no cree en él o no se mete, digamos, de alguna manera y empuja y motiva y además crea las condiciones para que la organización sea ágil, mucho de ello también debe tener que ver con los resultados que podría estar esperando, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles son esos resultados que en tu experiencia, ¿no? Dentro de los diversos proyectos que has podido gestionar, son así súper tangibles de lo que trae la agilidad? Ya comentaste, obviamente, mayor diversidad en las ideas, ¿no? Pero si hablamos de lo que a un directivo le podría importar, ¿no? ¿Cuáles serían esos impactos? Yo creo que uno, y ahí tomo un poco lo que dices, es uno de los principales, o sea, uno de los principales objetivos de la agilidad es generar valor rápido, ¿no? Y medir ese valor. Entonces, parte de la agilidad, y muy importante, es cómo medimos rápidamente si estamos generando o no valor. Hay distintas formas, ¿no? Puedes utilizar el sistema de los OKRs, ¿no? Para comenzar a medir valor. Pero creo justamente que uno de los impactos, por ejemplo, del lado económico o financiero para una empresa es justamente el que tú puedes medir rápidamente si un proyecto está generando o no valor, ¿no? Antes de un principio invertir muchísimo dinero, como decía hace un momento, y darte cuenta que probablemente tu dinero no fue bien invertido porque no tuvo una solución, ¿no?
Otra de las cosas que se genera, o sea, que es más difícil probablemente de medir, pero que sí te da mucho la agilidad al poner al cliente en el centro, es que comienzas a generar mayor recomendación y fidelidad en tus clientes. Entonces comienzas a medir, por ejemplo, con temas de NPS, ¿no? Y probablemente vas a ver que el NPS de tu empresa o la recomendación que son dispuestos a tener los clientes van incrementándose también, ¿no? Y otro punto muy importante de la agilidad es cuando ya tienes a toda la empresa trabajando con agilidad, un poco lo que me comentaba en el primer punto, ¿no? Las sinergias de información que comienzan a haber entre áreas, porque comienzas a tener pues áreas que ya son tribus, y entre tribus comienzas a tener ceremonias, que hay coordinación entre las distintas tribus, hay coordinación entre los squads, hay mucha coordinación. Entonces todo el mundo está expuesto y tiene la información a la mano sobre lo que están haciendo las demás áreas de la empresa, ¿no? Entonces eso te permite pues generar eficiencias también para no duplicar trabajos, mucha más rapidez y probablemente también unir mayores recursos o fuerzas para ir con algo mucho más potente probablemente al mercado, y eso cara al inversionista o al directivo pues se debería de traducir en mayor valor, que puede ser mayor valor monetario o mayor inmediato, ventas, mayor rentabilidad o simplemente mayor fidelidad en el cliente, que eso probablemente haga que el valor del cliente en el tiempo también aumente, y esa es una manera en la que lo comienzas a tangibilizar, ¿no? Y de hecho, el cliente también siente que se le está atendiendo mejor, ¿no? Que realmente la empresa, la organización está escuchando sus necesidades o está preocupándose por justamente ir mejorando esta experiencia. ¿Nos podrías contar dentro de todo este conjunto de gestiones que haces, un proyecto donde haya habido la suficiente complejidad, ¿no? Y te hayas dado cuenta algunas barreras que normalmente pueden encontrar las organizaciones cuando comienza a desarrollarse, digamos, o integrarse todos los marcos ágiles, etcétera? Pueden ser esas primeras barreras ya en los equipos, no tanto en los directivos, porque creo que eso parte quedó clara, ¿no? ¿Cuáles podrías tú identificar que haya dicho, de repente, claro, estos marcos vienen de otros países donde la cultura es diferente, donde tal vez estemos acostumbrados a trabajar un poco más en equipo, no lo sé. Entonces, no sé si puedes por ahí identificar algunas barreras que encontraste tú en los equipos, ¿no? Etcétera. Sí, totalmente. O sea, a mí me ha tocado trabajar en proyectos de innovación y ágiles cuando Rimac recién estaba iniciando la agilidad en la empresa, y yo trabajaba en el laboratorio de innovación y ninguna otra área trabajaba bajo metodologías ágiles. Pero los proyectos que desarrollábamos, obviamente tienes que interactuar con las demás áreas, ¿no? Desde cobranzas, legal, operaciones, TI, ¿no? Y ahí la principal barrera, cuando tú estás trabajando bajo metodologías ágiles, pero las otras áreas con las que tú dependes para desarrollar tu proyecto no están en la misma metodología y no tienen el mismo mindset, no tienen las mismas mediciones, no tienen los mismos objetivos, es que te encuentras con una pared para avanzar al ritmo que tú necesitas, ¿no? Entonces, porque dices, necesitas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Oye, necesito comenzar a cobrar, o necesito que un siniestro se pague en 3 días, ¿no? Y el siniestro normalmente se paga pues en 30, imagínate, ¿no? Entonces a siniestros lo miden y le pagan, y por lograr sus objetivos, que es obviamente tener la mayor rentabilidad posible a nivel de no desembolsar pues un siniestro sin antes realmente haber verificado como se debe de verificar si es que realmente ese siniestro procede o no. Pero tú estás trabajando bajo agilidad y has obviamente encontrado un insight importante en el cual tienes un sustento para pedir que haya para cierta clase de siniestros un fast track, digamos, de 3 días. Y obviamente, pucha, no te compran el cuento.
correcto, ¿no? Porque los están midiendo de otra manera. Entonces, o sea, no hacen match con lo que tú buscas. Por eso te decía lo importante de las mediciones y que también justamente los principales directivos estén alineados y empujados, porque normalmente al inicio estos proyectos, cuando recién empiezas con agilidad y no hay otras áreas que tengan agilidad, siempre tienen que tener un sponsor, que es este sponsor VP o gerente, que es el encargado de cuando te encuentras pues estas trabas, destrabarlas, pues, si no simplemente te terminas estancando, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales barreras culturales, por el lado de, obviamente, yo voy a yo voy a velar, está bien, pues, ¿no? Por mis objetivos y por lo que me pagan, ¿no? O sea, si lo que tú me estás pidiendo va a comprometer o me va a quitar el tiempo, no es prioridad para mí, para mi bono de fin de año, no va a fluir, ¿no? Y por eso es importante también no solamente pensar en temas de remuneración, sino es importante encontrar un propósito en la compañía que impulse la agilidad, ¿no? Porque si no, justamente siempre el razonamiento va a ser mi bono y mi bolsillo, ¿no? Pero si la compañía tiene un propósito y realmente se comienza a vivir ese propósito a nivel cultural, pues ya las personas comienzan a pensar de una manera distinta y a trabajar justamente en equipo en cara a ese propósito también. Claro, ya has mencionado esta palabra, en realidad, si vemos como que la evolución del mercado, ¿no? En general, ¿no? No solamente de Perú, sino de Latinoamérica, pues hay algunos conceptos que han venido aterrizando, ¿no? El de transformación digital es uno, la agilidad es otro, luego vino de transformación cultural, ¿no? Pero ya esos términos y esas palabras, esos conceptos ya integrados dentro de la organización o puestos en práctica, hay muchos retos, ¿no? Dentro de ello, como bien decías, ok, estoy pasando por un proceso que implica, estás impactando en mis metas, ¿no? Como contaste es el caso de esta área, ¿no? Que una de sus cosas era justamente ser muy eficiente al momento de desembolsar, ¿no? ¿Cómo hacer de que finalmente las áreas se compren en el pleito? Es decir, me mencionabas a través de este propósito. ¿Tú cómo viste, ¿no? En RIMAC fue integrándose esto, ¿no? Porque no es un trabajo de un día para otro, ni es una campaña de comunicación interna, sino entiendo que son muchas aristas que están de por medio para que la gente finalmente diga, ok, voy a transformar lo que estoy haciendo por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo viste ese proceso, ¿no? Dentro de la organización? Sí, de hecho es un proceso, como tú dices, de mediano a largo plazo, ¿no? Lo seguimos viviendo hoy en día y es o sea, se ha comenzado a dar en el sentido en que, bueno, obviamente primero a través de una declaración del proceso por parte de arriba, ¿no? Y una vez que tienes esa declaración del proceso por parte de arriba, que es un proceso obviamente que motive, que haga pensar a las personas que, oye, por eso quiero ir a trabajar, ¿no? En el caso de RIMA, que el proceso es hacer el propósito es, digamos, cuidamos tu bienestar, ¿no? Para que tu vida pueda ser cada vez mejor, ¿no? Porque la vida de los peruanos puede ser cada vez mejor. O sea, tú te preocupes de realmente lo que importa en tu vida y nosotros nos ocupamos de lo demás, ¿no? Ese es un propósito, pues, que de cierta manera sí motiva, pues, a trascender, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas iniciales. Una vez que tienes esa claridad del propósito y de arriba se comienza a comunicar, una de las cosas importantes es darles a los trabajadores el accountability, ¿no? La responsabilidad personal de asumir ese propósito en su trabajo y que sepan que no necesitan necesariamente depender de un jefe, una gerencia para llevarlo a cabo, sino que es algo que ellos tienen que comenzar a hacer por ellos mismos y que ellos tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y lo tercero, y no me voy a cansar, creo que ya lo he repetido, y hoy en día pasa eso, es medirlos por el propósito. Entonces, y mediciones cuantitativas, o sea, por ejemplo, o sea, tienes que diseñar tu plan de compensaciones, y no solo de compensaciones, tu plan de desarrollo
profesional dentro de la organización, en base a qué tanto estás desarrollando los skills que el propósito necesita, ¿no? Entonces, algunos skills, por ejemplo, dentro de nuestro propósito es, pues tienes que trabajar como una sola RIMAC, ¿no? Entonces ya estás poniendo dentro del propósito y dentro de los skills y dentro de las mediciones que te van a evaluar en 360 tu jefe, tus pares y tus stakeholders. Ya no solamente es tu jefe quien te evalúa, te evalúan todos, ¿no? Te van a evaluar qué tanto trabajas como una sola RIMAC, qué tanto experimentas y prefieres la experimentación antes que la implementación digamos, de soluciones a largo plazo, eso también, ¿no? Y todo eso lo comienzas a medir y como te digo, ya comienzas a tener, primero, una medición 360 y segundo, una medición que mezcla lo cuantitativo, que obviamente no puedes dejar de lado, con estas mediciones, con esta medición que es más soft de comportamiento, ¿no? Entonces, de esta manera creo que se ha comenzado a calar. Y hoy en día ya estamos evaluándonos así mutuamente, y de hecho es algo de más de mediano y largo plazo, ¿no? Claro, claro, sí, pues de hecho, también por algunas experiencias, ¿no?, de acercamiento a la organización, veíamos que justamente muchas veces el propósito se quedaba muy en la parte inspiracional y comunicacional, ¿no? Pero como bien dices, si no termina siendo medida, ¿no? Y si esa inspiración finalmente no se aterriza en algo que el colaborador dice, ok, me estoy llevando también algo yo con este propósito, ¿no? No solamente es la organización, sino que yo estoy conectando con ese propósito, pues se termina siendo Sí. más complejo, ¿no? Ahora, hay algo súper interesante que ayuda mucho digamos, que el propósito comienza a esparcirse, por decirlo de una manera, dentro de la organización, que incluso en la metodología ágil comienza a esparcirse, y es el tema de trabajar bajo redes personales, ¿ya? Y este concepto de trabajar bajo redes personales es que nosotros tendemos a confiar mucho más en las personas que son, digamos, más cercanas o conocemos nosotros mismos, o en las personas con las cuales compartimos. De repente yo no te conozco mucho a ti, pero por ejemplo nosotros dos conocemos a Mariela, ¿no? Entonces, como ya tenemos una persona que en común, vamos a estar menos dispuestos a quedar mal entre nosotros, ¿no? Y vamos a estar más dispuestos a comprometernos con algo, justamente porque tenemos ya esa como que presión social, ¿no? Entonces, trabajar bajo este tema de redes personales, en el cual vas organizando los equipos multidisciplinarios, teniendo en mente, oye, estas personas, ¿quiénes otras personas tienen en común? Ayuda mucho a evangelizar más fácil, ¿no? Y a comenzar a encontrar aquellas personas que pueden ser los evangelizadores de la cultura o los evangelizadores de la metodología, y que te pueden ayudar justamente a impulsar y esparcir esto dentro de la organización, ¿no? Claro, y esto suele ser, me parece súper interesante, en algunas organizaciones le llaman embajadores, ¿no? Y suele ser, o en todo caso en RIMAC, suele ser planificado, o es algo que de pronto comenzaron a darse cuenta y se viralizó de esa manera, o ya luego se planificó. ¿Cómo es? No, o sea, en verdad no ha sido Digamos? planificado. En el Ajá. caso de RIMAC, por lo menos yo no lo he sentido así. Creo que ha sido más, digamos, algo orgánico, que Orgánico. ha ido fluyendo, ¿no? Ujú. Pero en verdad sería mucho mejor si pudieras tener la capacidad de De planificarla, planificar. ¿no? Creo que Claro. te podría ayudar mucho más. Claro, claro, claro. De hecho, por otro lado, pensaríamos, de repente planificado, como que pierde un poco de ese sentido justamente de querer que sea cercano. Bueno, hay diversas organizaciones que se prestan, algunas para un tema más estructurado y por otros temas más orgánicos, definitivamente, pues, ¿no? Va a depender mucho, me imagino, también de la cultura. Buenazo, Diego. Y si ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones? Que has dado algunas ya. Si tuvieras que quedarte con una o dos, ¿no?, recomendaciones que darías a las empresas en general, ¿no? Para que puedan integrar este mindset ágil, ¿no? Una de las cosas que
conversábamos también con otros especialistas como tú a bordo del Nautilus, ya que, por ejemplo, ¿no? A las empresas que ya tenían este mindset de agilidad, les había ido mucho mejor en este escenario del trabajo remoto y la crisis y esto, ¿no? Sí, Versus a las empresas y organizaciones que no tenían, digamos, previamente desarrollado ni integrado el tema de la agilidad, ¿no? Más bien había habido ciertos problemas, justamente porque justamente la capacidad para adaptarse les había costado más, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendaciones darías a estas organizaciones, ¿no? Para que justamente comiencen a abrazar un poco más esto, ¿no? sí, o sea, yo fuera de las que ya he dicho, creo que es importante, o sea, me quedaría con el siempre trabajar con diversidad, ¿no? O sea, con estos equipos multidisciplinarios y con diversidad de posiciones, de puestos, etcétera. Otra muy importante, esta creo que no la había mencionado, es, o sea, para que el mindset ágil realmente cale, los trabajadores tienen que sentir la suficiente seguridad psicológica para poder experimentar, ¿no? Sin miedo eso es algo de nuestra propia cultura, ¿no? Sin miedo al error, sin miedo al castigo, ¿no? Entonces, es muy importante que las organizaciones pues creen un entorno donde las personas se sientan pues suficientemente seguras como para poder compartir opiniones, compartir información, ¿no? Sin tener esa presión grupal de ser el que, incluso el simplemente también decir, oye, no estoy de acuerdo y eso no creo que va, porque ahí justamente es donde comienza a generarse esta riqueza de la diversidad y comienza a generarse pues una mayor cantidad de ideas, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y por último, también creo que fuera de lo que estaba mencionando, ¿no? Es muy, muy importante para las empresas que quieren trabajar en agilidad, trabajar primero en generar esta red de comunicación y de aprendizaje constante, ¿no? O sea, en tratar de romper estas redes y que la información fluya lo más rápido posible. Y luego darle las herramientas a las áreas o la misma empresa de poder tener mucha información y analizar correctamente esa información y tomar decisiones rápidas. Un poco lo que decía al principio, ¿no? Agilidad no es tomar decisión rápida, no pensada, sino es tomar decisión rápida muy bien pensada y argumentada, ¿no? Entonces ahí entra mucho, mucho a tallar la figura de TI y de nuevas áreas como Data Analytics o Data Science dentro de la organización, ¿no? Entonces TI comienza a ser, o debería de ser un área que pasa de ser la típica área que centraliza todo el conocimiento, por decirlo de una manera, el desarrollo tecnológico, ¿no? Y que pone muchos candados a que los demás usuarios tengan acceso a eso, ¿no? A ser un área que sea justamente descentralizadora de eso, ¿no? Un área que promueva el desarrollo tecnológico en los distintos squads o tribus o áreas de la compañía, y por ende la empresa también tiene que estar en la capacidad de poder, obviamente siempre teniendo la seguridad del caso, pero flexibilizar un poco este tema de los, los, los parámetros o cómo bloqueas a que la gente pueda tener acceso a un sistema de información. Porque cuando comienzas a bloquear que tus mismos empleados tengan acceso y solamente el gerente del área tiene acceso a la información, entonces ahí estás perdiendo agilidad porque estás comenzando a tener burocracia. Entonces tienes que comenzar a confiar y darles acceso a la gente. Eso es súper importante. Por el lado de TI, comienza a tener una figura muy, muy importante en la estructura, ¿no? Súper, de hecho, me quedo con esos 3 puntos, ¿no? Data para tener la información suficientemente inteligente para tomar decisiones y ser ágiles, ¿no? El tema de diversidad, ¿no? Tan importante en las organizaciones, para poder ver el punto de vista del otro, que muchas veces suma, ¿no? Además, algo muy cultural en muchas sociedades de Latinoamérica, ¿no? Que es el tema de tener este temor a no equivocarte, ¿no? Y por lo tanto no experimentar.
Y creo que ese chip de la experimentación es algo que es importantísimo desarrollar. Y finalmente, gracias a eso, pues comienza a desarrollarse también la innovación, ¿no? Genial, Diego, de verdad que nos has dado conceptos interesantes y súper aterrizados, ¿no? Y además, fruto de tu experiencia, quiero agradecerte por este viaje a bordo del Nautilus. Y nada, seguramente hay muchas cosas por conversar en adelante, así que esperamos tenerte en una próxima edición también. Genial, encantado, encantado y nuevamente muchas gracias más bien por la invitación. Genial. Listo, amigos, entonces esta ha sido la edición número 10 de A Bordo del Nautilus y con ustedes será hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo viaje. Muchas gracias.